Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos nuevamente con el video que dejamos pendiente la semana pasada. Esperamos que podamos seguir respondiendo las acusaciones con respecto a la Trinidad, ¿no? Sabemos que el amplio espectro de cristiandad es generalmente trinitaria, mucho más breve, con menos cantidad de cristianos, ¿no? Porque la mayoría son trinitarios. Así que queremos demostrarle que tenemos base bíblica para creer lo que creemos. Vamos a hacer correr el video y, como hacemos siempre, lo vamos a ir respondiendo a lo que dice el pastor con respecto a este tema. La Biblia enseña que el Padre, hay tres personas, un solo ser de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que el Padre resucita a Jesús de entre los muertos. Tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero Jesús, cuando le hicieron una pregunta o cuando lo desafiaron con la situación del templo, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y luego dice en el texto que él hablaba del templo de su cuerpo. Así que él les dice a los judíos de su época, destruyan este templo, en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Así que la Biblia dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice que Jesús se resucitó a sí mismo de entre los muertos. La Biblia dice que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Y la Biblia simplemente dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso es un ejemplo de cómo se llega a la creencia trinitaria, ya que la Biblia enseña la Trinidad, un solo Dios, un solo ser de 3 personas eternas, y enseña que Jesús es igual al Padre, que comparte la gloria del Padre. ¿Conoces el texto en Juan 17 donde él está orando su oración sacerdotal? Él dice que quiere volver al Padre con la gloria que tenía antes de que el mundo comenzara. Él compartía esa gloria con el Padre. Y voy a decir esto, ¿puedo felicitarles por algo? Lo que me encanta de los testigos de Jehová es precisamente lo que están haciendo ahora mismo. Es digno de elogio. Sí. Y es que si estamos teniendo en Juan 17, él dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que yo te glorifique a ti, ya que le has dado autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Bueno, no sé si quieren comentar algo con respecto a lo que acabamos de escuchar. Lo escucho. Bueno, lo personal es... Perdón. Hermano, usted. Sí. Sí, bueno, yo en lo personal, como acaba de persona, disque pastor, ¿verdad? Él mismo se está contradiciendo si es que es trinitario. ¿En qué sentido? No es lógico, no entra en la lógica una persona cabal en sus sentidos, y más siendo que Jesús, un ser perfecto, ¿verdad? Hubiera dicho que esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien enviaste. Bueno, en base a esto notamos cómo él mismo reconoce que Dios lo envió, ¿sí? Él está cumpliendo una función como mensajero, ¿verdad? Y como cumplidor de la promesa que sí se hizo muchos siglos atrás, o años, o millones de años atrás. Sí, también estábamos notando que ahí menciona que tenía la misma gloria con el Padre. Él en los argumentos trinitarios parecen ser unicitarios, porque dicen que es igual al Padre, que comparten lo mismo. Bueno, pero también en la Biblia habla de la gloria del Hijo, como Hijo unigénito. No es que tenía la misma gloria. En la Biblia se habla de varios tipos de gloria. El apóstol Pablo habla también de gloria, de la gloria del pueblo de Israel. Entonces, él hace de varios textos, quiere sacar una doctrina. Incluso cuando dice de que levanta su cuerpo, el texto en el contexto muestra que en el contexto general de la Biblia
muestra que el que lo levanta, y él mismo dijo, el Padre le resucitó a Jesús, él mismo. Entonces, si él dice que es Dios, Jesucristo, entonces lo está haciendo igual al Padre, pero un trinitario no dicen que son el mismo, que el Padre y el Hijo son el mismo. Entonces allí, en su afán de querer defender algo indefendible o probar algo que no se puede probar como la Trinidad, está cayendo él, se está enredando él mismo, como lo vamos a notar más adelante. El informador, no sé quién falta comentar. Sí, yo, pero no tengo nada de comentar, pues como ya dijo nuestro hermano de la espada del espíritu, pues está contradiciendo, así que no tengo nada más que comentar. Bueno, muchas gracias. Sí, aparte, cuando él dice que derriben este templo y en 3 días lo levantaré, que se refería a su cuerpo, ¿no? Sabemos bien de que fue Jehová, porque después hay otros textos que mencionan que fue Jehová, que fue Dios, su Padre, el que lo resucitó. Él no se resucitó a sí mismo. El hecho que diga que tenía poder para hacerlo significaba que él iba a terminar su vida en integridad y que por eso el Padre tenía la convicción de que eso iba a suceder, ¿no? Bueno, más adelante vamos a seguir con este tema. Ahora quiero comentar algo. Quiero comentar algo. Sí, te escuchamos. Con respecto a la expresión gloria, ¿sí? Gloria viene del latín gloria, que significa fama o renombre, ¿sí? Y se refiere principalmente, en este caso, a la manifestación o la presencia y el carácter, tanto en lo visible como en lo invisible. Entonces, esto abarca tanto el honor y la alabanza que nuestro Señor Jesucristo merece. O sea, más que nada para que quede claro lo que significa gloria. Menciona Juan 17:3. O para terminar, es un texto que va en contra, ¿no? Nos dice el único Dios verdadero es mi Padre, es el Hijo, yo y el Espíritu Santo. Dice que el único Dios verdadero es el Padre, ¿no? Entonces también ese texto nos ayuda a entender de que el mismo texto que él está sacando no le sirve al trinitarismo. Pero vamos a seguir corriendo el video porque tenemos mucho material más para seguir comentando. Okay. Tierra, habiendo cumplido la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Entonces, si Él es igual a Dios, ¿cómo es que está siendo glorificado? Sí, es la misma persona, el mismo Dios, bueno, no la misma persona. Bueno, Jesús no es el Padre. Eso es algo que a los testigos de Jehová a menudo se les enseña, que Cristo enseña que Jesús es el Padre. Bien, discúlpame. Explica. Amado ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Isaías 43:10, 44:6, 44:8. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Solo hay un Dios. Ahora, estaríamos de acuerdo con eso, es un punto en común, ¿verdad? Pero también estaríamos de acuerdo en que la Biblia llama a Dios al Padre. Las reglas cambiaron. Blackmagic Design actual con tecnología innovadora y ¿Verdad? Correcto. Eso es un hecho, ¿no? Pero la Escritura también enseña que Jesús es Dios. Él tomó el nombre divino de Dios para sí mismo. Los judíos sabían exactamente lo que él estaba diciendo cuando lo hizo, porque recogieron piedras para matarlo. Como en Juan 8, donde dice, antes de que Abraham fuera, Eglemi, yo soy. Él toma el nombre de Dios de la famosa escena de la zarza ardiente y se llama a sí mismo el yo soy. Y recogieron piedras para matarlo porque estaba tomando el nombre divino de Dios. En Juan 10, 2 capítulos después, dice, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ellos dijeron, por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia. Y que tú, siendo hombre, te haces Dios, pero eso eran los judíos diciendo que él se hacía Dios. No era Jesús. Él no sabía que lo había hecho. Él acababa de hacerlo, acababa de decir, yo soy, con el yo soy, yo no. Con la gloria que compartía antes de que existiera el mundo. Y está en Filipenses capítulo 2 y comienza en el versículo 4.
Dice, que cada uno no busque solo su propio interés, sino también el interés de los demás. Tengan entre ustedes esta manera de pensar, que es la de Cristo Jesús. Estamos hablando de Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, en la misma forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Así que ahí está la encarnación, que Jesús era igual a Dios. ¿Algo para comentar, hermanos, de esta parte? Sí, hermano, ahí veo que hace un revoltijo de textos, como queriendo impresionar, que al manejar varios textos ya tiene muchos textos que avalan la Trinidad. Pero como vemos, si nosotros desglosamos texto por texto, la verdad es que no tiene nada que probar, no se puede probar con esos textos. Por ejemplo, Juan 8:58 dice que hace alusión, según traducen la mayoría de las, no la mayoría, pero sí la que más se usa, al menos en español, como viene siendo la Reina Valera y otras, pero él está haciendo mención, como vimos en el video anterior, que utiliza más o hace alusión a la King James, pero el equivalente en español es la Reina Valera, y él traduce en Juan 8:58 como yo soy, de ego y mí, y dice que hace alusión a la zarza ardiente, que se refiere a Éxodo 3:14, pero allí no traduce como tal. Ahí lo traduce así, como no lo traduce como yo soy, porque vamos a ver, voy a leer de aquí de la Biblia del Oso, cómo lo tradujeron la primera vez, la Biblia del Oso, y hablando algo también, mencionando que cambian también la Biblia, como acusa también que cambian la Biblia. Miren lo que tradujo primeramente la Biblia del Oso. Déjame encontrarlo. ¿Cuál es? Perdón. De la Biblia del Oso, la 1569. ¿Cuál es el versículo, el pasaje bíblico? En Éxodo 3:14. Ok. ¿La tienen allí? Si la tienen, pueden leerla. Yo tengo una Biblia, no, pero esta es la latinoamericana. No, estoy buscando la Reina Valera. La Reina Valera, que viene siendo la Biblia del Oso o la Biblia del Cántaro. Éxodo 3:14. Bueno, sí, pero en la Biblia del Cántaro. Ajá. Bueno, es que ese texto, Sí, léalo, hermano. yo ya lo había mostrado en un video de hace algunos años, y la Biblia del Cántaro, o la Biblia de 1569, la primera Reina Valera, no decía yo soy en Éxodo 14 como lo hace la Reina Valera. Ahí decía yo seré lo que seré. Y entonces en Juan 8:58 dice yo soy, no está diciendo yo seré lo que seré. Igualmente, otras Biblias lo dicen así. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de la Biblia en español de Juan 8:58, como es la más usual para los evangélicos o cristianos, que es la Reina Valera. Dice yo soy, pero con eso no podríamos probar que está haciendo alusión al texto de Éxodo 3:14, donde dice yo soy, porque aquí en la Reina Valera, por ejemplo, la que tengo aquí, dice yo soy, sí, así lo traduce, pero en Juan 8:58 también traduce de ego y mí, pero en la Septuaginta, me estoy haciendo de memoria, no dice ego y mí, sino que dice ego y mí, Jon. O sea, yo soy el ser, yo soy el existente, puede decir muchas cosas, o de diferentes maneras se puede traducir, y muchas Biblias lo traducen de diferente manera. No recuerdo cómo traduce la Biblia Latinoamérica, creo que el hermano lo tenía ahí. Mira, yo Eddie. voy a leer ¿cómo se llama? La Reina Valera, 1960, como dice el 14. Dice de esta forma: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso es lo que dice
Muy bien, es lo que decía. Muchas Biblias también que son trinitarias traducen en Éxodo 3:14 como yo soy, al igual que en Juan 8:58. Por eso es que este pastor dice que hace alusión a eso y ya con eso quiere él como decir, o más bien mostrar, querer probar de que por decir que al Padre Jehová o Yahvé se le dice yo soy en algunas Biblias y en Juan 8:58 Jesús dice ser el yo soy, aunque no dice yo soy el yo soy, sino dice yo soy de existir. Entonces dijo, no, pues es el mismo. Sí, porque Es el ahí mismo Jesús entonces. está hablando, perdón, está hablando de existir. Sí, porque dice yo soy, o sea, yo estuve antes que Abraham. Yo soy antes que Abraham. Se está refiriendo que él fue criado antes que Abraham, mucho antes que el ser humano. Exactamente. Palabras. Exactamente, Eso, y eso mostró en un video anterior. Pero el punto es aquí, en caso de que que estuviera haciendo alusión a eso y que Jesús dijera yo soy, se pudiera traducir correctamente si yo soy, eso no probaría de que es el mismo. ¿Por qué? Porque también en la misma Reina Valera, en Juan 9:9, habla de un ciego de nacimiento. Y cuando le preguntan, desde el 8 dice, Juan 9:8 y 9 voy a leer, dice, entonces los vecinos, los que antes la habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? El 9 dice, unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y no vamos a decir que el ciego de nacimiento era Jesús o que era Jehová. Si usamos la lógica de estos pastores, de que por decir que en Éxodo 3:14 dice yo soy y Jesús dice yo soy también es el mismo o que es Dios, entonces siguiendo esa lógica también diríamos que el ciego de nacimiento es Dios. Pero obviamente pues eso es absurdo de querer probar con solo eso, porque hay muchos títulos también, para no alargar el video, hay muchos títulos que dicen, por ejemplo, el Rey de Reyes se le dice a Nabucodonosor, pero eso no quiere decir que sea Dios o que sea Jesucristo. correcto. Excelente. Vamos a correr otro poquito de video y vamos a seguir analizándolo. Y tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, La pregunta era sobre la igualdad. Pablo dice explícitamente que Jesús era igual al Padre. así es. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Sí, la impronta exacta de su naturaleza. Bien, Él comparte la misma naturaleza que el Padre. Ese versículo prueba el punto sobre Cristo, así que es la imagen del Dios invisible y compartía la misma naturaleza de Dios. bien. ¿Tienes un hijo? Y Él es, sí, de verdad, igualito a ti. Bueno, más o menos. Se ve un poco diferente, pero sí, entiendo tu punto. Pero bueno, Él es igualito a ti. Entonces lo es. Pero el problema con eso es que estabas usando el idioma inglés ahí. Mientras que si miras ese texto y a lo que él se refería, la imagen del Dios invisible, él es la huella exacta de la naturaleza del Padre. Así que Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. Solo hay un Dios por naturaleza, compartido por tres personas eternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese texto en Filipenses dice que Jesús es igual al Padre, pero no consideró eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Ahí está la encarnación, Dios haciéndose carne. Y en Bueno, ahí ¿Sos con respecto profesional a de esa, la belleza? Bueno, ahí tenemos otro punto interesante. Sí, te escuchamos. sí, ahí vemos otro punto que viene siendo interesante, ¿sí? Es inconcebible no tener en mente que cuando se dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, no quiere decir que Él sea Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nomás Cristo tiene la misma esencia que Jehová, también lo tienen los ángeles, que son llamados poderosos, ¿sí? O sea, tienen esa misma esencia, es como nosotros los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos ¿cómo que se puede decir? Un gen, ¿sí? E igual, ¿sí? Los ángeles y Jesús también tienen ese mismo gen. Ahora, la diferencia entre nosotros como seres humanos y los ángeles y Jesús es que ellos sí pueden ver al Padre, ellos sí pueden ver al Dios Todopoderoso Jehová, ¿sí? Cosa que nosotros, el ser humano, no lo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque son invisibles. Por esa sencilla razón, por eso le dice que estaba en la gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria
hasta nosotros quisiéramos estar ahí como seres humanos, quisiéramos estar en esa gloria que está Jesús, ¿sí? ¿Cuál es esa gloria? Estar a un lado de Dios, ¿sí? Eso es lo que significa estar en la gloria de Dios, ¿sí? Estar a un lado, pero sabemos que solo pocos tienen ese privilegio de estar en esa gloria. Aquí el punto importante es que esta gente unicitaria o trinitaria, ¿sí? Piensan que ese Dios se ha partido en tres veces allá en el cielo, ¿sí? Allá los tres están iguales y de vez en cuando se hacen uno, como que eso no entra en la lógica. Por eso siempre es recomendable preguntarle a la gente, dígame un texto donde Jesús esté hablando con el Espíritu Santo y Jehová esté hablando con el Espíritu Santo. ¿Sí? Así como entre Jesús y Jehová hablan, tienen esa comunicación, así como nosotros tienen esa comunicación. Bueno, enséñeme un texto donde así como Jehová Dios habla con Jesús, también esté hablando con el Espíritu Santo. Ese es mi punto. No van a encontrar ningún solo versículo. De hecho, tampoco hay ningún versículo donde se vea a las tres personas en el cielo. Solamente se ve a Jehová el Todopoderoso y a Cristo Jesús, de quien recibe autoridad, reino, ¿no? Y que todos los reinos le obedezcan, ¿no? Así que tampoco en el cielo vemos eso. Y lo que decíamos recién, ese versículo está tergiversado, porque la Biblia correctamente traducida habla de que él no quiso usurpar el lugar que le correspondía. No se aferró como un usurpador que quiere usurpar un lugar que no le corresponde, estar a un nivel que no le corresponde, ¿no? O sea, la pregunta es, Dios, el Padre, ¿puede perder el estatus que tiene? ¿Puede hacer algo para rebajarse? Imposible. Porque es el Todopoderoso, no puede. Por más que quisiera, Jehová no podría nunca hacer eso. No podría arrebatar algo que ya lo tiene. Si ya lo tiene por antonomasia, porque él es la autoridad máxima. ¿Cómo se va a autoarrebatar un título o una autoridad? La única persona capaz de arrebatar algo es alguien que tenga la posibilidad de hacerlo. Jehová no puede autoarrebatarse un puesto, como sí hizo Satanás. Satanás quiso arrebatarle la autoridad a Dios. Por eso es el Dios de este sistema. Es como si Pablo estaría diciendo, humildemente se rebajó como un esclavo y llegó a ser obediente hasta la muerte, a diferencia de Satanás, que quiso tener toda la autoridad. Así que yo lo que veo es que este pastor hace una tergiversación de la palabra Dios, ¿no? Porque el mismo título del video cuando dice es Jesús Dios, por supuesto que Jesús es Dios. El problema es que ellos están confundiendo la palabra Dios y están confundiendo a la gente, haciéndole creer que Jesús es igual a Dios, al Padre. En cambio, nosotros sí creemos que Jesús es Dios, pero sujeto al Padre. Y el hecho de que haya dos dioses no es que seamos politeístas ni que tengamos varios dioses, porque la adoración va dirigida a uno. Él insiste con, hay un solo Dios. Isaías dice que un solo Dios, que Dios y un solo Dios. Por supuesto que es un solo Dios, el que se le debe adorar. Pero la Biblia también menciona muchos otros dioses. Según a los Corintios 4:4, cuando Pablo habla de Satanás y les dice que es el Dios de este sistema de cosas, y lo dice bajo inspiración. Así que para Dios, el diablo es un Dios, aunque no sea el único Dios verdadero. También sabemos que la Biblia habla de los ángeles como dioses, ¿no? Bueno, no la voy a alargar más, voy a seguir corriendo otro poquito el video y seguimos conversando este tema. Nomás para dar un punto. Es interesante también notar. Sí, te escuchamos. Es interesante también notar que no solamente Jesús estaba en esa gloria, también Satanás se encontraba ahí, ¿sí? En esa gloria, ¿sí? Hasta que fue arrojado de la presencia de Jehová Dios. Pero si somos congruentes y analizamos, podemos conjeturar que Satanás también estaba en esa gloria. Pero él, en la condición de Jesús,
Satanás no se hizo humano, ¿sí? Él es espíritu, un ser invisible, ¿sí? En cambio Jesús, ¿qué procedimiento? Tuvo Jehová Dios que formarle un cuerpo a Jesús. ¿Para qué? Para que pudiera, se puede decir, para que pudiera pasar todo lo que un ser humano le pasa en este mundo. Fíjate que lo que vos estás diciendo lo dice Pablo en Hebreo, cuando dice que Cristo Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. La pregunta es, ¿Jehová puede aprender la obediencia sufriendo? Si según ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en todo sentido. No tiene sentido. Bueno, no, lo que aprendió es la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza espiritual de Dios, de Jesús, no. Bueno, qué gran ambigüedad, ¿no? Si te escuchamos. Quiero mencionar algo, mire. Aquí, en la traducción de la Reina Valera, que al parecer el que dobla la voz, están hablando leyendo de la King James, pero está traduciendo de la Reina Valera, porque estoy siguiendo aquí la lectura que tiene, y dijo él, el Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces traducen como si él ya lo tuviera, como si algo él ya lo tuviera y que no se quiso aferrar. Pero hay otras traducciones como la traducción de 1900, la Reina Valera, pero la anterior, la 1909, no dice como cosa a que aferrarse, sino que dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, que esa es una traducción más correcta, porque el contexto, como bien lo dijo él, no necesita saber griego para poder entender esto. Bueno, es cierto, el contexto muestra cuál es la traducción, la mejor traducción al ver el contexto, porque el contexto apoya más la traducción que tiene la Biblia de 1909. Incluso tengo aquí la Biblia del Oso. Dice que siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, como algo a que arrebatar o usurpar. Y el texto está hablando, todo el contexto está hablando de ser humildes, de no sentirse superiores, sino inferiores. Y pone de ejemplo a Jesús, que aunque tenía condición divina, que aunque él no era humano, nunca quiso tener por usurpación o arrebatar violentamente algo que no le pertenecía. Lo mismo nosotros, no tenemos que estar buscando cosas para que nos hagamos o nos sintamos o quizás queramos mostrar que somos superiores. Está hablando de la humildad y pone de ejemplo Jesús. El contexto no está hablando de lo que el pastor dice o lo que la mayoría de la gente dice o como traduce la Reina Valera, como algo a que aferrarse. No es algo que ya tenía y se quiera aferrar, sino que no tuvo por usurpación o no tuvo que como ese deseo de arrebatar algo que no le pertenecía. De eso está hablando, de la humildad. Si buscamos desde el versículo 2, nos damos cuenta de que es así, por el contexto. No, como bien dice el pastor, no necesitas saber griego para entender esto. Ya está. El contexto muestra cuál es la mejor traducción, y en este caso, pues está criticando esa traducción, pero nuestra traducción tanto se guía por las reglas gramaticales de la traducción en cuestión, del texto, pero también por el contexto general de la Biblia. Y aquí vemos que la mejor traducción es como lo hace la traducción del Nuevo Mundo, incluso la Biblia del Oso o la Biblia de 1909, Reina Valera. Eso es lo que quería mencionarles. Sí, hay muchos textos, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 1:8, cuando dice Dios es tu trono, refiriéndose a Jesús, dice, no, pero acá dice que Dios es tu trono. Pero el problema que tienen ahí es que ese texto es un texto en el que se está citando de Salomón, ¿no? Pablo está hablando de Salomón, es un texto profético, entonces Salomón también es Dios, porque dice, de Salomón se dice Dios es tu trono. ¿Qué está diciendo? Que la autoridad se la había dado Jehová, porque sabemos que los reyes de Israel se sentaban en el trono de Jehová. Eso es lo que está diciendo de Jesús, que la autoridad que tiene Jesús se la dio su Padre, Jehová. No está diciendo que Jesús sea Dios. Exactamente, y otra vez el contexto ayuda, porque Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que tiene Dios, claro, de aquel que se está hablando. El contexto, eso es lo importante, y es lo que no hacen mucha gente como ese pastor, que
se olvida del contexto y toma un texto aislado para acomodarlo y menciona varios textos para no dar oportunidad de que expliquemos este texto y luego otro, porque da muchos textos y todos los textos los está interpretando a su manera sin tomar en cuenta el contexto. Eso es lo que vemos y eso es lo que hace mucha gente que apoya, o más bien que cree y defiende la Trinidad. Correcto. Yo lo que digo es que es como si fuera una exégesis a la carta, ¿no? Donde vos venís con una bandeja y agarrás así con una pinza los textos que te gustan y con eso te haces una ideología, una doctrina. Bueno, eso es lo que hace esta gente. Han agarrado textos, bueno, acá cuando dijo yo soy, claro, es justito lo que decía ahí en Éxodo. ¿En qué momento Jesús hace alusión a eso? De nada que ver. Bueno, esa es la exégesis a la carta que hace esta gente. Vamos a seguir escuchando. ¿Has oído hablar o has leído el libro Truth in Translation? Sí, hace mucho tiempo. No lo publicamos nosotros, es de un teólogo en Arizona, en Phoenix. Así que vive en Phoenix. En fin, de alguna universidad. Él investiga varias Biblias diferentes y entra exactamente en lo que estás hablando respecto a los testigos de Jehová, cambiando la Biblia para que se ajuste a nuestras creencias. Deberías leerlo, yo lo leí hace mucho tiempo. Ese es un libro mucho más antiguo de lo que yo pensaba. Ha existido por mucho tiempo. Sí, pero realmente, él toma muchas de estas doctrinas, estas escrituras, y realmente las analiza, y por qué no. Quiero decir, encuentra fallas en todas las Biblias, pero lo hizo bien. Ninguna traducción al inglés es perfecta, seguro. Pero él sí dijo que en cuanto a una organización religiosa que cambie la Biblia para adaptarla a sus creencias, los testigos de Jehová no lo han hecho. Pero sí lo han hecho, porque di un ejemplo de Colosenses capítulo 1, donde en realidad añadieron palabras que distorsionan el significado del texto. En Colosenses 1 añaden todas las otras cosas, ¿correcto? Así que en el griego, porque mencionaste a Cristo y hasta dónde se remonta, puedes comprobarlo si quieres. Por favor, búscalo. En el principio, en griego es en arche ein halagos. Ahora, eso quizá no signifique nada para ustedes. No, lo tengo justo aquí. Correcto. Excepto que en arche ein halagos significa tan atrás como puedas ir, sin ningún punto de referencia para detenerse. Lo que el griego está diciendo es desde siempre. Así que la palabra estaba la palabra estaba allí. Eso es contrario a la doctrina de la Watchtower sobre Jesús. La Watchtower cree que Jesús fue creado. En el principio era la palabra. Eso significa que Jesús ya estaba allí desde toda la eternidad. Y él estaba, mira esto, él estaba con Dios, el Padre, y la palabra era Dios. Todo lo que Dios era, la palabra lo era. Así que Dios, ahí tienes una G mayúscula. Y en nuestra traducción es una G minúscula. En el último punto. Sí. Pero ¿cuántos dioses hay? Bien. Sí, ¿Cuántos dioses verdaderos hay? solo hay un Dios verdadero. Pero Dice, lo interesante es que cuando hablas de Dios, Dios, como lo que acabas de mencionar, que Jesús es referido como Dios. Estoy de acuerdo contigo, lo fue. Hagamos un alto ahí. Aunque las aguas. Bueno, ahí tenemos mucho material también, ¿no? Con respecto a lo que dice Juan y todo eso. Sí, te escuchamos. Sí, con respecto, la hermana le hizo una pregunta sobre ¿qué se puede decir? ¿Cómo se puede decir un analizador? ¿Cómo se dice la palabra? Que dijo que estuvo analizando varias Biblias y vio que la mayoría no eran perfectas, ¿sí? Pero este pastor, o como se llame, estaba diciendo que sí sabía quién era, que sí, todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando la hermana dijo que esa persona que no es testigo de Jehová, dijo que dio a entender que la mejor traducción era la de los testigos de Jehová. Y salió con otra cosa, con otra respuesta, que ya no le gustó. No sé si notaron esa parte. Claro, sí, sale con el texto. No, dice, sí, la traducción de Nuevo Mundo cambia las palabras porque en Colosenses dice todas las demás otras cosas fueron creadas por medio de él y la realidad es que por eso está bueno que en internet podamos analizar los textos en griego y así podamos analizar que realmente la cantidad de veces que las Biblias cambian las palabras. Y esta es una, ¿no? Hace poco habíamos analizado con Lázaro esta parte, donde, bueno, tenemos en el sitio, yo después lo voy a poner abajo en el enlace, para que los que quieran buscar la información, donde muestra claramente por qué la traducción del Nuevo Mundo dice que todas las otras cosas fueron creadas por medio de él, porque Cristo Jesús
es el ayuda, Sí, te escuchamos, Lázaro. Sí, ahí el pastor está diciendo que la traducción Nuevo Mundo cambia palabras, y ahí pone de una palabra griega panta, donde la traducción del Nuevo Mundo dice todas las cosas, las demás cosas. En sí, literalmente, panta dice todas las cosas, pero se puede poner las demás. Sin embargo, ellos no lo ponen porque no creen que Cristo fue creado. Tenemos un ejemplo de cómo sí es posible traducir todos los demás, donde no los compromete a ellos, o es posible porque así lo demanda el contexto. Por ejemplo, en la NBI, la Nueva Traducción Viviente, en Filipenses 2:21, se utiliza panta, y no nomás dice todos o todas, sino dice todos los demás. Dice así en la NBI, en Filipenses 2:21, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. No dice todos buscan, sino todos los demás. Si es posible traducir de esa manera, de añadir los demás, porque el contexto lo demanda. No es que se tiene que traducir una palabra literalmente, porque perdería sentido del griego al español. Y de hecho, de cualquier idioma a otro, nunca se traduce palabra por palabra literalmente. Se tiene que ver que el mensaje se entienda bien, y hay veces hay que añadir algunas palabras para que se entienda bien de acuerdo al contexto y de acuerdo a cómo la lengua fuente o la lengua receptora, en este caso el español, puede ser entendido de manera correcta y que no dé a entender ideas que no, y de ahí se pueden hacer doctrinas como los que utilizan el yo soy y piensan que eso es la manera correcta. Hablando de yo soy, hay varias Biblias que no mencioné y quería mencionar. No traducen yo soy. Jesucristo dice ya existía yo, o yo antes que Abraham fuese, ya existía yo, ya estaba yo. Y esa es la traducción correcta. Y entonces hay formas de traducir que pueden ser literales si no oscurecen el significado de la frase completa, donde no se tiene que recurrir al lenguaje de equivalencia de dinámica no formal. Y en este caso se puede utilizar, como dije, Filipenses 2:21, todos los demás, porque sí, se entiende mejor. El mismo caso que está en Colosenses, pero ellos no lo van a traducir en ese caso. Ahora, como él menciona, no necesita saber griego para entenderlo. Y menciona Juan 1:1, pero no toma en cuenta el contexto. ¿Con quién estaba? Nomás toma la cláusula C de que era Dios y dice, no, ahí dice que era Dios, pero también dice con quién estaba. Dice que estaba con el Dios. Entonces él estaría diciendo que son dos dioses, y ahí no estaría diciendo que son dos personas. Él mismo se contradice ahí. Si él se fija mucho en el contexto, si toma en cuenta el contexto, se contradice y se derrumba su Trinidad. Correcto. Sí. Ahí dice Joseos, ¿no? Al decir José, dice que el logo estaba con Joseos, o sea, Jesús estaba con el Dios y era un Dios. Supongamos que no dice que Jesús era un Dios, que era Dios. La pregunta es, ¿qué clase de Dios era? Porque la pregunta es, entonces Satanás también, si lo pusiéramos en ese versículo, también sería Dios. Entonces, ¿dónde está la diferenciación de esa palabra? Esa palabra tiene varias connotaciones. Puede ser una criatura divina, ¿no? En ese caso, estaríamos demostrando que Cristo Jesús tiene cualidades similares a las de Dios. Igual que un ser humano, un padre y un hijo, son seres humanos, tienen cualidades similares, atributos similares. No lo hace iguales en autoridad, ¿no? Ni en poder. Vamos a seguir corriendo el video y vamos a seguir comentando este tema que es muy apasionante, muy interesante, y seguramente que hay muchos más versículos que podemos analizar. Ok. Se le llamaba Dios, sin embargo, nunca se les llamó Dios Todopoderoso. Pero luego vuelves a la palabra Elohim. Esta palabra significa Dios, ¿sí? Que abarca desde Dios poderoso hasta el faraón. Los jueces de Israel, incluso a nosotros, se nos llamó Elohim. Así que cuando hablas de eso, hay mucho de lo que ellos llamaban dioses, excepto que no se refieren al Dios poderoso. Pero puedes ver a qué me refiero. Entiendo tu punto y creo que estás tocando algo importante. Pero excepto que Juan deja muy claro que está hablando del Dios verdadero.
por el impuesto, ¿no? Él está hablando del Dios verdadero. Porque dice que Él estaba en el principio. Con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Jesús, ¿verdad? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de... Dos personas, dos individuos diferentes. Muy bien, sí, eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, lo que creemos es en Jehová Dios, su Hijo Jesús, o el Verbo, porque Él era el Verbo. Sí, Y entonces son dos personas diferentes. tú crees en dos seres. Tú crees en dos seres, dos personas. Sí, como tú y tu hijo son dos personas diferentes. Dos seres, dos personas. Correcto. Las escrituras enseñan que solo hay un ser de Dios, pero enseña que Jesús es el Dios poderoso. Eso es lo que enseña la escritura. Y Él es el creador de todas las cosas. Ahí sí diferimos. Bueno, el texto dice, y esto es, sí, creo que realmente vas a apreciar esto, porque es un nombre explícitamente reservado para Jehová. En Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es una profecía sobre Jesús. Y dice que su nombre será llamado admirable consejero. Esos son nombres, títulos reservados solo para Jehová, Dios poderoso. La palabra ahí es el Gibor. Ahora, un capítulo después, el mismo libro, un capítulo después, Jehová es llamado el Dios poderoso, el Gibor, y te lo voy a mostrar aquí. Perdón, es una Biblia nueva y las páginas están todas pegadas. Puedes consultar tu traducción también si eso te hace sentir más cómodo. Isaías 10, comenzando en el versículo 20, dice, pero se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel, en verdad. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso, el Gibor. Ese es el nombre de Jehová. Pero dice... Hasta ahí. Naciste. Bueno, ahí tenemos más material para comentar. Sí, te escuchamos, Edis. Bueno, voy a comentar yo. Notamos ahí No sé que, si alguno que iba a él mismo, comentar algo. notamos Sí. ahí, él mismo está reconociendo que son dos seres. ¿Sí? Sí, nos dimos cuenta en la traducción que hicieron sobre de lo que él estaba diciendo, él está reconociendo que son dos seres. No aparece el tercer ser, sino solamente dos. ¿Sí? Ahora, Es verdad, es verdad. cuando él dice habla sobre Isaías, ¿sí? Isaías 6:9, ¿sí? Volvemos al tema. Dice Dios poderoso, ¿sí? Pero no dice Dios todopoderoso. Ahora, ya sabemos el significado de por qué se le dice admirable consejero, Padre eterno y todo eso. Príncipe de paz. Príncipe de paz, por lo mismo, ¿sí? Pero en ninguna cláusula, ¿sí? Nos habla que él sea nombrado el Dios todopoderoso. Exacto. Sí, Y otra bueno, la cosa. semana pasada habíamos hablado de eso. Sí, te escuchamos, Lázaro. Sí, no solamente quería comentar algo. Él menciona, creen en dos, y son dos seres, él dice el pastor. Pero aquí hay un texto que es Juan 14:1, que dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, sería diferente si el texto dijera de esta manera: creéis en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres formarían un Dios. Sin embargo, está hablando de su Padre y solamente él, Jesús, le dice Dios a su Padre. Y después dice, crean también en mí. Dice, creéis en Dios, o sea, el Padre, un Dios, cree también en mí. O sea, los tres seres, o las tres personas no forman un solo Dios. Dios, el Padre, es uno solo. Ya lo dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros solo existe un Dios, el Padre. De hecho, y lo he mencionado en mis videos muy frecuentemente, siempre que en la Biblia se menciona al Padre y al Hijo, solamente del Padre se dice que es Dios. Siempre se dice Dios, se le dice Dios al Padre, y a Jesús no. Se le dice el Cristo o el Hijo, pero nunca se le dice Dios cuando lo mencionan los dos juntos. Pero ¿qué pasa ahí? Como decía el hermano Eddie, no menciona al Espíritu Santo. Entonces toman textos y quieren armarlos ellos como rompecabezas, y si no pueden, pues los enciman y ahí los revuelven como para que parezca que la Escritura habla de la Trinidad, pero la Trinidad no se encuentra en la Biblia. Aunque parezca, como el pastor, que alguien revuelve textos, menciona un texto y luego otro, y ya alguien pues no le da oportunidad de pensar en todos los textos. Pero si los analizamos uno por uno, nos damos cuenta de esto. Aquí está hablando de dos personas, pero a una sola persona se le está diciendo Dios.
Juan 14:1. ¿Creéis en Dios? O sea, el Padre, creéis también en mí. Entonces, si nosotros analizamos texto por texto, se derrumba todos sus textos que malinterpreta este pastor y la mayoría que interpreta incluso hasta los unicitarios. Incluso el tema de lo que decimos siempre con respecto a esta palabra, Dios, en el contexto hebreo o judío, significaba poderoso, una persona poderosa y con autoridad, ¿no? En ese sentido encaja Cristo Jesús, un ser poderoso y con autoridad, ¿no? ¿Nos hace automáticamente politeístas esto? No, porque el politeísmo es la adoración a muchos dioses. O sea, si Dios, el Padre, Jehová, el Todopoderoso, designó seres inferiores a él y les permitió que fueran poderosos y que tuvieran autoridad y que también compartieran esta palabra, Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que no son dioses? ¿No? Al contrario, la misma Biblia da fe y los judíos demuestran que esta palabra era común en el ambiente, en el contexto histórico hebreo. El problema es que ahora la gente cree que cuando hablamos de Dios tiene que ser uno solo, no puede haber dos. Por eso él insiste con esa palabra, con un solo Dios. Por supuesto que es un solo Dios, el verdadero. Cristo Jesús también es Dios, en un grado inferior, porque ha recibido autoridad, poder de parte del Padre, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Eso es lo que hay que hacerle notar a las personas. Lo que decimos siempre, cuando se traduce a un idioma y encima estamos hablando con 2.000, 3.000 años de historia, las palabras cambian, las connotaciones cambian. Por eso los exégetas insisten en que las palabras se deben tener en cuenta en el contexto histórico en el que fueron usadas en ese momento, porque cuando hacemos la transliteración a la actualidad, se desdibuja completamente el significado de la palabra. Por eso que interesante es analizar la historia. ¿Qué es lo que ellos consideraban Dios? ¿No? Entonces ahí llegamos a la conclusión de que, por supuesto que en ese sentido sí Jesús es Dios. Y él está confundiendo esa palabra y confundiendo a la gente para poner en el centro de la escena, como decimos siempre, a Cristo Jesús y dejar a un lado al Padre, a tal punto que ni siquiera la gente conoce el nombre de Dios. Cuando escuchamos a la gente, ¿cómo se llama Dios? ¿Qué nos dicen? Jesucristo, nos dicen. O sea, han logrado el objetivo, han sacado olímpicamente al Padre de escena. Eso se llama adoración falsa. ¿Por qué se llama adoración falsa? Porque Jesús dijo que los únicos, los verdaderos adoradores, adorarían al Padre con espíritu y con verdad, no al Hijo. No dijo a mí, dijo al Padre. Bueno, vamos a continuar otro poquito. Hermano, nomás quiero dar una opinión que me gustó de lo que mencionó el hermano cuando citó... Igual faltan 5 minutos de video, después de los 5 minutos seguimos. Sí, sí. Con respecto a lo que dijo el hermano, sí, si creen en Dios, creen también en mí. Y eso me vino a la mente cuando él les pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y todos al unísono y también, sí. con la voz que tenía, vemos que Pedro lo que le dijo, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, jamás Exacto. dijo tú eres Dios ni nada. Por eso me gustó lo que dijo el hermano sobre eso. Sí, si ustedes creen en Dios, pues también crean en mí como hijo. ¿Sí? Eso es lo bonito. Claro. Y esa es la idea. Hasta los demonios en ningún momento dijeron, ya sabemos quién eres Dios encarnado. Bueno, que agarren y que destruyan toda la Biblia y que se hagan una Biblia a la manera trinitaria que diga, los demonios dijeron, tú eres Dios encarnado. Y es que lamentablemente para ellos los demonios dijeron, sabemos quién eres, el santo de Dios, el hijo de Dios, pero nunca dijeron que hubiera sido Dios. Así que hacen mentirosos hasta los mismos demonios que estaban con él en el cielo, lo conocían perfectamente. Correcto. Los trinitarios quisieran que Juan 14:1 dijera, para ellos les gustaría que dijera, crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la realidad lo que estaba diciendo Jesús ahí a sus discípulos que eran judíos, les estaba diciendo, crean en Dios, o sea, el Dios de Israel, que siempre conocían, que ya conocían el Dios de Israel, y también lo que mencionó Pedro, y también al Mesías. O sea, debían de creer que él era el Dios verdadero, el Dios de Israel,
y que ahora tenía y se cumplían las profecías con Jesús, que él era el Mesías prometido. Tenían que creer que él era el Mesías. Eso es lo que tenían que hacer. No se habla nada del Espíritu Santo, no se habla nada de que estaría ahí ya enseñándoles una Trinidad, de ninguna manera. Ahí por eso dice, se habla de dos, incluso también en el versículo 21 se vuelve a hablar de dos, en el 14:21. Dice de esta manera, estoy citando de la Reina Valera. Ajá. Dice el Reina Valera, Juan 14:21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego dice aquí en el versículo donde dice que vendrán los dos, permítame un poquito. Dice el 23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo veo dos, no veo tres. Exacto. Exacto, correcto. Y aparte, otro detalle interesante es que, como decimos siempre, la confusión de la utilización de las palabras bíblicas, cuando los textos que vos estabas mencionando, cuando Jesús dice que crean en mí, es lo mismo que decir adórenme, crean en mí, ejerzan fe en mí. No, dice, pero Jesús dice que tenemos que ejercer fe en Él. Él dice que tenemos que creer en Él. Yo creo en Cristo Jesús. Bárbaro, yo también creo en Cristo Jesús. El problema que vos estás teniendo es que te estás confundiendo creer y ejercer fe con adorar. Jesús nos dice que creamos que Él es el Hijo de Dios y que nos conduce al Padre. Ahí está la diferencia. Y es que es lo mismo que Jesús dijo en Juan 17:3. Que sepa que es el Dios verdadero y aquel que enviaste a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Esto es lo que menciona que también en todo. Es el Dios verdadero, habría que agregarle. Habría que agregarle un montón de cosas a la Biblia de ellos para que sea Biblia trinitaria 100%. Ahí que diga, y a mí, y crean en mí también que soy Dios también, ¿no? O sea, hay Pues de hecho, infinidad de textos que no les sirven. De hecho, ya han intentado, con sus Biblias trinitarias, han intentado, como la Reina Valera y otras, hasta la Vulgata Latina, han intentado acomodarla para que respalde sus creencias, pero la verdad, sí, por ejemplo, un ejemplo es la Coma Juanina, la traducción de Yo Soy y muchas otras. No, y Continuamos otro y después punto. comentamos. Perdón, nomás Sí. para terminar con otro punto. Los que los derrota a ellos son las escrituras griegas. ¿Sí? El diccionario bíblico griego es el que los destruye sus creencias, su forma de pensar. Porque no está de acuerdo Sí. a lo que ellos creen o piensan. Sí, lamentablemente, bueno, los traductores se han encargado de hacer las modificaciones necesarias en algunos puntos. Así es. Bueno, Él es un Dios poderoso, pero no es, Pero solo hay un Dios. es Jehová Dios. Correcto. Y Jehová es el Gibor, ¿verdad? Él es el Dios poderoso. Sí, correcto. En Isaías 9 dice que Jesús es el Dios poderoso. Es un Dios poderoso. No, pero tú estás agregando esas palabras. Pero quiero decir algo, esto también va para mí. En 2 Corintios 11, el apóstol Pablo dice que está preocupado por la iglesia primitiva en Corinto. Dice, porque tienen a otros Jesús y otros evangelios. Y dice, incluso podrían tolerar a estas personas que predican un Jesús diferente. En el mismo primer siglo de la iglesia, Pablo estaba advirtiendo a la iglesia sobre falsos cristos, falsas versiones de Jesús. Eso no puede salvarte. ¿Y ustedes creen que Jesús es la primera y más grande creación de Jehová Dios? Los mormones creen que Jesús es el hermano de Lucifer, uno de los hijos espirituales de Elohim, con sus esposas polígamas en la preexistencia. La Biblia enseña, Tú sabes más que yo. la Biblia enseña, y la iglesia primitiva, la iglesia siempre ha creído que hay un solo Dios, eternamente existente en tres personas. Ese es un Jesús diferente. Pero Jesús, Tú mencionaste Juan 17:3. Dice que la iglesia siempre ha creído, siempre no. Del 325 y el 381, en el concilio de Nicea y de Constantinopla, donde se torció las escrituras y se empezó a adorar esa Trinidad. Eso es mentira. Es ahí. Y dice, conocer al único Dios verdadero, ¿verdad? Y a su Hijo Jesús, ¿cierto? y así es como Jesús, como el Dios hombre, habla acerca del Padre. Y en el siguiente versículo dice que va a recibir la misma gloria, la gloria de Jehová que compartía con Jehová antes de que existiera el mundo.
Solo hay un Dios. Él dice que no comparte su gloria con nadie más, pero Jesús comparte esa gloria. Jehová dice, Él no comparte su gloria con nadie más. Y Jesús dijo que la compartía. Así que Él es Jehová. Hay dos seres diferentes. Personas, no seres. Un solo ser de Dios, dos personas. Ahí hay otra tergiversación, ¿no? Otro anacronismo, porque cuando dice que Jehová no comparte su gloria con nadie, está hablando de Isaías y está hablando de esos dioses falsos, cananeos. Con esos dioses falsos él no comparte su gloria, ¿no? Entonces, Correcto. como decía recién, se agarra como con una pinza así y se saca este texto, me sirve, aquel no, lo agarro, exégesis a la carta. No podemos hacer eso con la Biblia. No podemos agarrar un contexto y decir, bueno, este contexto me sirve para el otro contexto. Sí, te escucho. Sí, y cuando cita de Isaías, está aceptando que es Jehová. Y cuando hace la oración Jesucristo en Juan 17, se está aceptando que cuando se refiere a Dios, al Padre, que es Jehová. Pero dice, o sea que, y después dice, compartían la misma gloria, o sea que Jesucristo es el Padre. O sea, es decir, Jehová dijo, él dijo Jehová, pero está haciendo alusión a Juan 17:3, donde Jesús se refiere, le hace oración al Padre. Entonces Jehová es el Padre. Él mismo está diciendo que Jehová es el Padre. Pero, ¿es trinitario el pastor ese? Y parece unicitario al decir, entonces Jesús es Jehová. La verdad es que a veces se salen de sus creencias. Si uno analiza sus creencias, casi todos hablan de eso y ya no se sabe si son unicitarios o trinitarios, la verdad. Pues para mí... Cuando dice, devuélveme la gloria que tenía antes de que el mundo existiera, la pregunta es, ¿acaso Jesús no tenía gloria cuando estaba con su Padre en el cielo? Jesús le está diciendo que le devuelva la misma gloria que tenía. Le está diciendo, quiero tener la misma gloria que vos tenías. O sea, la misma gloria que yo tenía en el pasado es la misma gloria que vos tenés. Eso se lo agregan ellos, porque en ningún momento la Biblia dice que tuvieron la misma gloria tanto el Padre como el Hijo, ¿no? Por eso que ese texto de Isaías no le sirve, porque está hablando de los dioses falsos cananeos. Con eso sí no comparte. Y por eso cuando en Isaías 43 se habla del único Dios verdadero, también está hablando de esos dioses, ¿no? Porque ese texto también muchas veces lo utilizan. Sí, Eddie, ¿vas a decir algo? Sí, Lázaro. Sí, yo nomás que quiero decir esto. Ahí notamos, yo noté la persona que lo tradujo, dice, no son dos seres, son dos personas. No sé si notaron eso. Sí. Ahí Sí, vemos sí. que La tercera realmente, sí, realmente la persona que le está traduciendo o le están, ¿cómo se llama? Se puede decir, está metiendo las patas, como se dice, ¿sí? Porque no capta lo que está diciendo. También yo he notado que se refiere a las hermanas como masculino. Ajá. ¿Sí han notado? Como masculino. Sí. Entonces, la calidad de la traducción que tiene. Y cuando habla el pastor, están hablando las hermanas también, pero nomás ha sido doblado el pastor. ¿Será que las hermanas lo están refutando y no están traduciendo bien o doblando la voz como es? Yo veo ahí. Y Puede pues ser, que hay como puede ser. recorte. Como que le recortan a las hermanas. Cuando la Hablaba hermana dice, ahí tú sabes más que yo. Dice, tú sabes más que yo. Y sí, uno puede tener mucho conocimiento falso y no te sirve para nada. Eso sí lo dobló. ¿De qué te sirve? Sí. Tú eres un ser. ¿Cuánto falta? Tú eres un ser. Yo soy un ser. Pero tú eres un ser y una persona. Un ser y una persona. Todos somos seres separados y una persona. La Biblia enseña que solo hay un Dios. Estamos de acuerdo con eso. Un solo ser de Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es el Dios eterno. Y la cuestión clave aquí es que si tú y yo acudimos a un Cristo que no existe, estás acudiendo a un Cristo que no puede salvarte. Porque solo hay un Jesús. Absolutamente creemos que Él existe. Y es solo ¿Pero cuál? el Hijo, el que ¿El Hijo eterno? ¿O el primer descendiente creado de Jehová? Así es como se manifiesta. Bueno, él insiste con la premisa esta de que si Jesús tuvo principio, entonces no nos puede salvar, es un Cristo falso. Eso también es
un invento trinitario moderno que no tiene sustento bíblico. En ningún momento la Biblia dice, si vos crees que Jesús, no crees que Jesús es Dios igual al Padre, etcétera, etcétera, entonces te vas a poder salvar, tu Cristo es falso. El contexto que está hablando este pastor respecto a lo que estaba pasando en el primer siglo no es eso. El desencaminamiento que tenían los cristianos del primer siglo, que se habían desencaminado muchísimo. Sí, te escucho, Lázaro. Sí, es que hay palabras que utilizan y los hacen como doctrina. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que los evangélicos o trinitarios cristianos dicen el gran yo soy, pero esa palabra no se encuentra en la Biblia. Y así empiezan a mencionar palabras, se les hace una costumbre, les gusta y crean doctrinas con eso. Por ejemplo, y también vi algo, quería comentar antes de que se me olvide. Por ejemplo, dice que siempre la iglesia ha enseñado que Jesús es Dios. Y dice, y ustedes están enseñando a otro Cristo. Y mencionó, según recuerdo, Corintios 11. No dijo el versículo en el capítulo, digo, el versículo, solamente el capítulo 11 dijo. Pero yo más bien creo que él se refería a Gálatas 1:6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y entonces dice que eso está a ver, si vemos el contexto de esto, de este texto del 6, si nos vamos al 3, vamos a ver que no está diciendo que Jesús es Cristo, que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. No está diciendo eso. El 3 dice, el apóstol Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, cuando menciona al Padre y al Hijo, siempre se le dice Dios únicamente al Padre, nunca se le dice Dios a Jesucristo. ¿Por qué eso? ¿Por qué es eso? Y en este contexto vemos que el apóstol Pablo, cuando escribe, pues Jesús ya tenía años que estaba en el cielo, ya resucitado. ¿Y por qué se le sigue diciendo a nuestro Señor Jesucristo y solamente del Padre se dice que es Dios? Eso es lo que enseña en su carta. Y ya después dice que otros siguen un evangelio diferente. O sea, nunca está mencionando que que Jesucristo es Dios, como lo presentan ellos. Entonces, si nosotros nos vamos por el contexto, la verdad es que no tienen para dónde hacerse estas personas que van y atacan a las hermanas y las graban, las exponen de esta manera como estamos viendo. El único texto que se me ocurre es cuando Felipe era o Tomás, que le dice Señor mío y Dios mío, ¿no? Y yo estaba pensando, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Los apóstoles de Jesús conocían el Antiguo Testamento? Obviamente. ¿Cuántas veces lo habrán escuchado en la sinagoga los domingos? Bueno, infinidad de veces. ¿Y no habrán escuchado nunca lo de Isaías 9:6 de que el Mesías iba a ser un Dios poderoso? Centenares de veces. Entonces, este apóstol sabía perfectamente que una vez que Cristo resucitara, se iba a convertir en un Dios poderoso. Así que cuando le dice Señor mío y Dios mío, no está diciendo que sea el Dios todopoderoso. Está diciendo que ahora es una criatura espiritual poderosa en los cielos, ¿no? Entonces, simplemente me acordé de ese texto y quería mencionarlo, ¿no? Pero bueno, ya nos quedan los últimos minutitos, hermanos. Excelente punto, excelente punto. Desde toda la eternidad. Probablemente podríamos no estar de acuerdo. Sí, ese es el asunto, pero lo apreciamos, lo sé. Yo los aprecio a ustedes. Sabes, debo decir que, sin duda, conoces tu Biblia, y eso es digno de elogio porque mucha gente simplemente... Lo aprecio. Agradezco esa bendición y quiero que sepan que me importan. De verdad los amo como portadores de la imagen de Dios. Y ustedes creen que yo estoy perdido. Y yo creo que ustedes están perdidos. Y ustedes creen que yo creo en un Dios falso con la Trinidad. Y yo creo que ustedes creen en un Cristo falso. Sin embargo, la cuestión clave aquí es esta. ¿Quién es Jesús? Es lo que más importa. Absolutamente. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Quiero que sepas que, aunque estemos en desacuerdo, te respeto a ti y a tu pasión. Yo creo que estás apasionadamente engañado y equivocado. Y tú crees eso de mí. Así que estamos bien. Sí. Pero de verdad, quiero que conozcas al verdadero Cristo y solo consideres una cosa. Ve e investiga esto porque la información está disponible para que la revises. La Biblia enseña en Deuteronomio 18 que la manera de saber si un profeta es falso o lo es uno real, si tiene profecías falsas, incluso una sola. Si Jesús tuviera una sola profecía falsa, Dios nos ordena rechazarlo como falso profeta con una sola profecía falsa. Así es, esa es la regla, Deuteronomio 18.
Si tienes una sola profecía falsa, Dios dice que así es como sabes que no son el profeta de Dios. Y ustedes, estoy seguro, están al tanto de las incesantes profecías falsas de la Watchtower, desde el principio, desde Rutherford hasta Charles Taze Russell. Quiero decir, su organización perdió a varios testigos en los años 70 debido a la profecía falsa. Así que ustedes, En realidad, eso no era profecía. puedes investigarlo. Bueno, ahí sale de vuelta con el tema de las falsas profecías. Un tema recurrente, ¿no? No sé si quieren comentar algo. Ya cuando no hay para dónde hacerse, buscan atacar de otra forma. Saca a relucir el... Sí, sí, te escucho, Eddie. Sacan a relucir otro tipo de temas. Pero es curioso, y yo también comparto con lo que menciona la hermana. Yo tampoco, cuando empecé a estudiar, nunca escuché ni, ¿cómo se llama? Ni por más que busqué, donde decía que ellos se hacían, o sea, que los hermanos que llevaban la delantera se nombraran profetas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Sí. Porque recordemos, realmente el último profeta, ¿sí? Fue el Hijo de Dios. Él fue el último profeta. De ahí para acá, nadie más. Claro. Y mencionó la hermana algo y yo estoy de acuerdo lo que dijo y les voy a decir por qué. Dice la hermana, una de las hermanas, según el doblaje de voz, dice, veo que conoces muy bien tu Biblia. Y yo digo lo mismo, veo que sí conoces su Biblia. Lo que no conoces son otras Biblias, porque si conociera otras Biblias, no habría hablado como habla, de que su Biblia está cambiada. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en una sola Biblia y creen que esa es la casi sagrada, casi como que fuera inspirada esa traducción, la que en este caso en español, la Reina Valera, pero él está hablando de la King James. Pero es casi lo mismo. Entonces, si conociera también, no diría que cambian palabras, no diría que traducen mal, porque hay varias traducciones que ninguna Biblia es igual. Ya lo veíamos, como la Coma Juanina, la King James la trae y la Reina Valera lo tiene también, pero no todas lo tienen. Y ahí no están quitando ni están añadiendo. Hay que conocer más del tema, hay que saber de más Biblia para que este pastor pues no solamente conozca su Biblia y no diga lo que dijo. Entonces aquí él habla de que ustedes creen que yo estoy equivocado. Sí lo creemos, pero nosotros manejamos varias Biblias. Es cierto que tenemos nuestra propia traducción refinada, refinándose cada vez más, pero también hacemos citas de otras Biblias, conocemos otras Biblias. Nuestra organización tiene una gran biblioteca en todas las sucursales de diferentes traducciones de la Biblia, y creo que somos los que más utilizamos la Biblia, las Biblias que existen. Entonces esta persona solamente vimos lo que dijo el último, aunque dijo yo los amo, también amo su comunidad. La verdad es que no nos ama, porque si nos amaran y ellos con su gente o sus hermanos, en este caso, se irían a predicar y nos enseñarían el mensaje si es que realmente estuvieran en la verdad. Pero vemos que no lo hacen, somos nosotros los que lo hacemos, como los primeros cristianos, como los apóstoles nos enseñaron. Exacto. Y bueno, para decir algo con respecto a las falsas profecías, aclarar una cosa. Primero, la información que está disponible, y yo la voy a colgar después en la caja, ¿no? De que ni Russell ni Rutherford dijeron ser inspirados, ninguno de los dos. Los dos dijeron, nosotros estudiamos, investigamos y no recibimos revelaciones, como eran los profetas de la antigüedad. Podemos equivocarnos, no somos infalibles como el Vaticano, como el Papa, ¿no? Tuvieron una falsa expectativa de que, en el caso de Russell, en 1914 había una posibilidad de que, se estableciera el reino en la tierra, etcétera, ¿no? Él reconoció de que no era inspirado, los hermanos siguieron predicando y en 1975 se pensaba también que podría llegar el fin. Se equivocaron los hermanos y las publicaciones reconocen esos errores, ¿no? Pero una falsa profecía sería inventar una profecía. La profecía está en la Biblia. Y es que... Perdón, con respecto a lo que estás mencionando, ahí vemos entre el hermano Russell y esta señora de
Elena de G. de White. Una cosa es positiva, decía de que acerca y que estamos en los últimos días, que van a suceder que estamos esperando. Esas cosas van a suceder, no sabemos cuándo, como dice Mateo 24:36. El día y la hora nadie sabe, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Los hermanos nunca dijeron que eran profetas, sí dijeron que tenemos algo de profeta, porque somos representantes de Dios, como eran aquellos primeros discípulos que llevaban el nombre de su Padre a las personas, un mensaje inspirado por Dios. Eso en ese sentido. Pero no en el sentido de que podamos predecir el futuro, en ese sentido no somos profetas. Y reconocemos que la organización está en un avance constante, permanente, y que va aumentando en conocimiento, y que eso también es bíblico, porque la Biblia menciona en muchas partes que habría un aumento del conocimiento. Dice, traeré oro en vez de plata, traeré en vez de hierro, etcétera, y nombraré tu superintendente, no sé cómo era que dice el texto, ¿no? Entonces, permanentemente la Biblia enseña de que habría un conocimiento constante y permanente, que la luz sería cada vez más clara, como dice el Proverbio 4:18, la luz de los justos iría en aumento. Entonces, es engañoso decir, no, porque usted el esclavo le dice una cosa, mañana le dice otra. No, no es así. Una cosa es mejorar algo y otra cosa es cambiarla continuamente. Por eso yo hago la comparación con el auto. Cuando uno lo mejora el auto, no lo está cambiando, ¿no? Le cambia los espejos, le cambia las luces, lo pinta. El auto no, lo están mejorando. Bueno, lo que está haciendo la organización está mejorando a tal punto que hoy estamos casi a plena luz del día. Son muy pocas las cosas que no entendemos de las escrituras, ¿no? De hecho, cuando hay algún texto controversial, buscamos en las publicaciones y siempre encontramos respuestas. En el 90% de las veces encontramos información valiosísima. Con respecto a la Trinidad, hay centenares de Biblias y atalayas, libros que explican detalladamente cada uno de esos versículos tergiversados, utilizando los términos griegos originales, el hebreo. Se ha investigado muchísimo, por eso que es erróneo lo que dice el pastor cuando dice la información disponible, búsquenla y se van a dar cuenta que los equivocados son ustedes. No, la información es totalmente adversa o contraria a lo que él piensa. La información está disponible. Los historiadores, los exégetas, los eruditos reconocen que hubo un alejarse de la verdad en el tercer siglo, en el cuarto siglo, a partir de Constantino. Historiadores serios lo mencionan. Así que, al contrario, aquella persona honesta que investigue se va a encontrar con que esa enseñanza no pertenece a la Biblia, sino que es de afuera, de la parte del paganismo, ¿no? Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Creo que sí, ahí terminaba el video. Este tema es muy apasionante, muy lindo. Tiene muchas aristas. Hay muchísimos versículos que él no los mencionó, pero en otro video próximo podemos analizarlos, donde los versículos que ellos utilizan para defender la Trinidad, que son una decena, 10, 15 textos, la mayoría de los cuales son textos tergiversados. ¿Quería decir algo? Iba a comentar él. Sí, yo quiero comentar, como quien dice, para hacer, dentro de mi punto cerrar, ¿verdad? Aquí, que la gente sepa que nosotros como testigos de Jehová, no se nos impone a leer, se puede decir, nuestra literatura que nosotros publicamos. Tenemos el amplio conocimiento de tomar cualquier Biblia, ¿sí? Analizarla, ¿sí? Y lo que la gente no hace de sus Biblias es leer las notas que vienen, ¿sí? Nunca he visto, sea de cualquier creencia, analizar las notas que vienen en su Biblia. ¿Qué significa? ¿Por qué se está diciendo eso? ¿Sí? A mí me gustan las Biblias que traen nota porque ahí mismo especifican y clarifican por qué se cree o se piensa eso. Entonces, en lo personal yo tengo, de lo que me dan a mí, folletos y flyers de diferentes creencias, las analizo y las marco en qué error están cometiendo, qué error hay aquí en eso. Nuevamente, nosotros como testigos a nivel mundial, ¿sí? Tenemos la opción de consultar mucha literatura que no sea nuestra. ¿Para qué? Porque eso nos ayuda a confirmar y reafirmar en qué lugar estamos parados. Eso es sí, todo. y
Fíjate que a diferencia de ellos, las publicaciones de los testigos de Jehová, como cabría de esperarse, están todas al alcance de la mano de cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma que se le ocurra, totalmente gratis se pueden descargar, a diferencia de este pastor que publica libros y su principal fuente de ingresos es justamente en las plataformas que todos conocemos, el ingreso que le produce la venta de esos libros. Yo quisiera que este pastor me muestre algunos de los del cuerpo gobernante que estén aprovechando la posición privilegiada que tienen para escribir libros y para llenarse los bolsillos y vivir como ricos a partir de esa ganancia. Bueno, esa es una de las tantas diferencias, ¿no? La biblioteca enorme que tenemos es un lujo y está disponible a todos. Sí, Lázaro. Sí, me gustaría mencionar algo. Por ejemplo, algo que dijo el pastor. Yo amo su comunidad. Yo me estaba preguntando si realmente amara a nuestra comunidad, los expondría de esta manera, es decir, los grabaría sin su consentimiento, porque no solo es él, no lo está grabando como muchos hacen con cámara escondida. Él lleva un micrófono y alguien desde lejos lo está grabando. O sea, son varios que hacen esto y así alguien a quien realmente aman los expondría de esta manera sin su consentimiento. Yo pienso que eso no debería de haberlo dicho de esa manera. Ahora, otra cosa, como mencionaban, la sociedad tiene nuestra literatura, no hay nada hermético. Todos pueden consultarla. ¿Sí? Sí, te escucho. Sí. Te escucho. Entonces, la sociedad, tenemos las publicaciones disponibles en varios idiomas y cada vez se están añadiendo más literatura, incluso a la más antigua se están añadiendo cada vez más. Es un arduo trabajo, sobre todo cuando es labor de traducción. Y nuestra página tiene muchísimos idiomas. El número uno en el mundo que la página web que tenga tantos idiomas. Bueno, el punto es de que hay literatura y todos lo pueden consultar. De hecho, el hermano que se le fue el internet o tuvo que salir, el informador, Valentín, así su seudónimo es el informador, en su canal recién subió un video que habla sobre las profecías y donde muestra, como él es coleccionista de literatura de Biblias, y al igual que yo, aunque yo no tengo tantas, de Biblias de la cristiandad, de diferentes Biblias, tiene mucha literatura de nuestra sociedad y él muestra donde donde tergiversan la información. Él lo muestra con el papel en físico, donde la sociedad dijo que era profeta, pero ahí dice en qué sentido, en el párrafo explica, y los opositores, los detractores, lo sacan de contexto, nomás muestran los párrafos donde pudiera tergiversarse. Pero el hermano está mostrando en su video, véanlo, y les va a interesar porque van a ver cómo es que ya leído en su contexto, pues es otra información y ahí está la verdad. Eso sí es investigar, porque cuando el pastor se refiere, investiguen a las hermanas, les digo, sobre las profecías, pero él ¿dónde las va a invitar a que investiguen? Con los apóstatas, y ahí es pura tergiversación, la verdad. Y otro detalle que te estaba por comentar era con respecto al modus operandi de él, la actitud que adopta, y siempre yo me pongo en el lugar de Cristo Jesús, nuestro máximo ejemplo a seguir. ¿Qué hacía Cristo Jesús? Una pregunta que le haría personalmente a él. ¿Iba a atacar a los que estaban predicando o era él el que predicaba y eran los fariseos, los saduceos, los enemigos de la verdad los que lo iban a atacar a él? O sea, yo digo una cosa, desde el momento que una persona de cualquier religión va a atacar a los hermanos, como hacen estas personas, automáticamente se están poniendo del lado del enemigo, de la religión falsa, porque ese es el modus operandi de los fariseos, de los saduceos y de los líderes religiosos del primer siglo, que iban a molestar a los primeros cristianos que estaban predicando con preguntas difíciles. No vinieron los fariseos y dice el Evangelio, haciéndole preguntas para entramparlo, para ver si lo podían cazar porque lo querían matar. Bueno, este pastor está haciendo exactamente lo mismo. Está demostrando de qué lado está.
está del lado de la falsedad, de la mentira y el engaño. Esa no es la forma de actuar de un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo va a saludar a las hermanas, les lleva un cafecito, les da un beso, las abraza, les dice felicitaciones por lo que están haciendo. No les dicen ustedes son falsos profetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Una crasa falta de amor al prójimo. Por lo tanto, este es un falso profeta. El falso profeta es él, no las hermanas, que están haciendo ese trabajo gratuitamente y por amor a las personas y por amor a Jehová. Así es, correcto. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. 1:20, vamos a cortar este video y prontamente vamos a continuar con otros temas interesantes. Esperemos la próxima vez tenerlo a Valentín, a Restrepo, no sé, también, bueno, no me pude comunicar con él o cualquiera de los otros apologistas que quieran participar, bienvenidos sean. Bueno, yo me despido.